Muy amable, gracias. Bueno, prácticamente es efusivamente resaltar que estos espacios enriquecen a la investigación de la ciencia jurídica y sobre todo dar a conocer los diferentes análisis de las normativas en cada uno de los países. Un afectuoso saludo a mis compañeros, quienes en este caso me están apoyando. Eh, un fuerte abrazo. Voy a comenzar a compartir. Bueno, este artículo titulado Análisis de transferencia en materia de tránsito a favor de los gobiernos autónomos descentralizados tiene como objetivo realizar un análisis sobre las competencias de tránsito y tratar de responder si en la actualidad se ha convertido en una solución o en un problema, mayor aún que está siendo administrado por los gobiernos seccionales del Ecuador. Este trabajo se realizó mediante un paradigma cualitativo. Se usó investigación exploratoria y bibliográfica para extraer información referente al proceso de competencias en materia de tránsito, transporte y seguridad vial. Dentro de ello, el organismo que se encarga de controlar la planificación y el control y regulación de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en nuestro país es la Agencia Nacional de Tránsito, que a través del Consejo Nacional de Competencias y lo que estipula el Código Orgánico de Organización Territorial y Autónoma y Descentralización, ha decidido descentralizar esta competencia a los gobiernos autónomos descentralizados, dependiendo del modelo de gestión que cada uno de ellos tiene. Cabe recalcar que en el Ecuador existe dos modelos de gestión, el tipo A y el tipo B. Cuando hablamos de descentralización de actividades, comprende al proceso que separa o se asigna las diferentes responsabilidades, funciones o atribuciones a un grupo o sector específico. O sea que nos referimos al hecho de asignar nuevas funciones con el objetivo de que les permita trabajar para el bien común con eficacia y eficiencia para brindar un mejor servicio a cada uno de los usuarios. La transferencia de competencias en el Ecuador partió desde el año 2012. Para el proceso de transferencias a los municipios se consideró parámetros muy importantes a ser analizados, los cuales permitieron definir un modelo de gestión y usar para ellos que puedan tener las competencias. Dentro de ellos se midió la densidad poblacional, el parque vehicular, la división política administrativa para la zona urbana y zona rural, extensión en kilómetros y parámetros del cantón, identificando capitales, provincias y diferentes acuerdos con el tema de transporte, tránsito y seguridad vial. La densidad poblacional y la división política administrativa es algo muy importante que ingresó en este análisis. Dentro de ellos, vamos a explicar un poco en qué consiste el modelo tipo A y tipo B. El modelo de gestión tipo A corresponde que en el tránsito ellos pueden realizar un plan administrativo de tránsito, hacer una normativa para la gestión del tránsito, control operativo y revisión técnica vehicular. Para el área de transporte, las funciones corresponden al plan de transporte terrestre, a la normativa para la gestión del transporte, emisiones de títulos habilitantes para el transporte público y emisiones de títulos habilitantes para el transporte comercial. Para el área de la seguridad vial, corresponde las funciones de realizar un plan de seguridad vial, dentro de ellos la normativa para la seguridad vial y campañas de seguridad vial para que se concientice bajar los índices de siniestros de tránsito en el Ecuador. En cuanto al modelo de gestión tipo B, hacemos una referencia, la única competencia que no posee es el control del tránsito, porque no cuenta con sus agentes civiles de tránsito para poder realizar este tipo de controles. Este tipo de competencias todavía lo rige la Agencia Nacional de Tránsito mediante el Ministerio de Transporte Público, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que rige los agentes, los de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Cuando se dio un inicio en el artículo 130 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece que los parámetros en materia de tránsito y transporte y seguridad vial a los gobiernos autónomos municipales les corresponde de forma exclusiva regular, controlar el tránsito y la seguridad vial dentro de su territorio cantonal.
donde definirán de acuerdo al modelo de gestión de cada uno de ellos. Debemos entender que hay dos fases, tanto las competencias que adquieren en base a su modelo y la jurisdicción hasta donde abarcan ellos o pueden controlar mediante sus ordenanzas. Dentro de ello, para poder hacer un énfasis de dónde parte las competencias, hacemos referencia al artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, donde entrega a los gobiernos municipales las siguientes competencias. Ellos, en numeral 1, podrán planificar el desarrollo cantonal y formular las correspondientes planes de ordenamiento territorial. Numeral 2, planificar, construir y mantener la viabilidad urbana. Y como numeral 6 que he citado, donde pueden planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal. Siempre cada una de nuestras normativas se basa en nuestra norma constitucional, que de acuerdo a la supremacía de la ley es la que prima. Vamos a dar un énfasis que en el 2010 se crea el COTAD, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, donde da las funciones principales a los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, donde se comienza a aplicar desde el año 2011. En el artículo 30.2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el control del tránsito y la seguridad vial será ejercido por las autoridades regionales, metropolitanas o municipales en sus respectivas circunscripciones territoriales, a través de las unidades de control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de los gobiernos autónomos descentralizados mediante sus agentes civiles de tránsito. De acuerdo al Consejo Nacional de Competencias en su resolución 006 CNE, ejecutada el 26 de abril del 2012, en el artículo 1, estipula lo siguiente: transferir la competencia para la planificación, regulación y control del tránsito, el transporte terrestre y seguridad vial a los gobiernos autónomos descentralizados municipales del país según las estipulaciones y normativas presentadas en la resolución. Esto quiere decir que se les entrega la competencia en base a los modelos de gestión que tienen cada uno de los gobiernos seccionales. Dentro de ellos, pues, cabe recalcar que se hizo una metodología. Se utilizó la metodología de investigación, el método analítico sintético, que permite descomponer un fenómeno o elemento en diferentes variables para luego, a través del resultado, llegar a una síntesis de su problema. Hicimos un enfoque investigativo, o sea, cualitativo, que permite determinar cualidades y características de un proceso, sujeto o elemento a partir de la investigación y análisis y síntesis de sus cualidades. Tenemos la investigación bibliográfica, que es una investigación que permite buscar información referente al proceso de transferencia de competencias y poder compilarlo. Dentro de ellos tenemos una investigación descriptiva. Fue aplicada después de recopilar la información pertinente mediante antecedentes investigativos y en las páginas oficiales se pudo describir la situación actual sobre el proceso de transferencia de competencias en materia de transporte, tránsito y seguridad vial asumidas por los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Dentro de ellos tenemos los puntos de discusión. Cuando recién se inició el proceso de transferencia de competencias en materia de tránsito, transporte y seguridad vial, se dio autonomía propia dentro de su perímetro cantonal. La población menciona que pese a las transferencias de competencias asumidas por los gobiernos autónomos descentralizados, aún se evidencia problemáticas relacionadas con la movilidad, pues en temas de seguridad vial no ha cambiado del todo, ya que las cifras de siniestro de tránsito siguen en aumento. En cuanto a la prestación del servicio de transporte público y urbano y comercial, aún presentan problemas en su operación. Esto por la poca planificación en cuanto a sus características operacionales, suma la prestación de servicio y la inseguridad y los retrasos en los tiempos de servicio. Dentro de la conclusión del trabajo de investigación, es necesario que los gobiernos autónomos municipales, dentro de sus planes de movilidad, desarrollen proyectos basados en la pirámide de la movilidad urbana sostenible. Y de acuerdo a las funciones y competencias que llevan a cabo los gobiernos autónomos descentralizados, siendo estas áreas de transporte, de tránsito, realicen planes de transporte en base a las necesidades de cada uno de sus cantones. De antemano, muy agradecido